Bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación. Selah. Les voy a pedir que me acompañen orando, por favor. Padre Celestial, yo doy muchas gracias porque cada día nos llenas de muchos beneficios, de abundantes bendiciones. Y queremos tener los ojos para poder verlas, para poder apreciarlas y para poder tener la actitud correcta. Señor, queremos tener en nosotros esta virtud de la gratitud, de entender que todo viene de ti y que nuestro actuar y nuestra manera de cómo vemos y recibimos las cosas lo demuestren así, Señor. Llevar una vida de contentamiento es lo que queremos y necesitamos. Damos gracias por todo y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quizás recordarás en algún mensaje o haber escuchado o haber leído cuando un versículo dice Selah, habla acerca de hacer un silencio y una pausa reflexiva. Entonces, no es que esté por accidente, no es que les haya dado flojera traducir algo, eso está puesto por un motivo, recordando siempre de que obviamente los salmos eran textos líricos, eran básicamente poesía. Sin embargo, no es solo un silencio musical, como los que tú ves, que este vale un tiempo, este vale 2 tiempos, hay uno que es como un sombrerito, que son como 4 tiempos. No se trata de eso, no es solo jerga musical, sino que el Señor quería que nosotros nos detuviéramos a pensar en este versículo, a que nosotros podamos reflexionar, y no es una coincidencia que el Señor haya dejado una instancia para reflexión cuando nosotros tenemos que leer acerca de sus bendiciones y de su provisión. Dice el versículo 19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación, Selah. Cada día tú y yo gozamos de los más ricos y abundantes beneficios que vienen de la mano directa de Dios. Y lo que Él espera de nosotros es tener una actitud agradecida. En la mañana vimos lo serio que es el pecado de la ingratitud, de nosotros ignorar por completo las cosas que el Señor nos ha dado y la abundancia de bendiciones que tenemos en nuestra vida y querer más, o simplemente atribuirlas a nosotros. Eso es algo muy dañino, es muy peligroso, es pecaminoso y debemos apartarnos de ese tipo de actitudes. Sin embargo, como recordarás y como podrás haber visto en las Escrituras en otras ocasiones, Dios no siempre nos pide que dejemos de hacer cosas malas, sino que quiere que empecemos a hacer otras cosas que son buenas. Por ejemplo, no lo vamos a buscar ahora porque lo vamos a leer, pero en el libro de Efesios nos habla de cómo muchos eran antes, pero ahora Dios nos ha salvado no por obras de justicia, nos dice que nos salvó por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y después habla de aquellas buenas obras que Él preparó de antemano. Entonces vemos esta dualidad. Algo que Dios no quiere que hagamos, que está claro que es pecado, pero luego algo que quiere que nosotros practiquemos. Y en la mañana vimos, la ingratitud no tiene lugar en la vida de un creyente. Sin embargo, nosotros sí debemos ser agradecidos. Debemos tener gratitud, considerar todo lo que Dios nos da y estar contentos y felices. Si nosotros tomamos este versículo y aprendemos algunas verdades, la gratitud vendrá de manera inmediata. La primera verdad que nosotros podemos observar en este versículo es la fuente de los beneficios. Dice el versículo 19 al inicio, bendito el Señor. ¿Qué nos dice al final del versículo? El Dios de nuestra salvación. ¿Quién es la fuente de los beneficios? Es el Señor. Es algo muy importante poder reconocer que cada y toda una de las cosas que tú posees y que disfrutas cada día provienen de la mano generosa del Señor. Muchas gracias, Hudson. O Patrick. No, Hudson. Es muy bueno reconocer que cada cosa buena que tú tienes en tu vida proviene de Dios. Y hay un gran peligro en tratar de atribuirlas a nosotros. Y eso es algo que nosotros podemos ver en las Escrituras, que cuando tú ves algo positivo es atribuido directamente al Señor. Acompáñame brevemente a Santiago 1:17. Se citó en la mañana y lo estudiamos hace no mucho, pero creo que es pertinente que lo leamos. Santiago capítulo 1, el versículo 17. Vamos a leer. Dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces aquí nos señala inmediatamente
Y me gusta lo amplio y lo sencillo que es para explicar el Señor, que toda dádiva, ahí entra, toda buena dádiva, dice, no hay la gran mayoría de las dádivas, o las dádivas, este tipo de dádivas, no, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Eso inmediatamente nos descalifica como aquellos que somos nos descalifica como los autores de las cosas positivas que tenemos en nuestra vida. Podemos probablemente ser parte de los medios con los que obtenemos las cosas. Quizás hoy en día Dios te ha prosperado de una situación económica muy fructífera y muy probablemente parte de las cosas que Dios utilizó es tu trabajo. Sin embargo, no es tu mérito y no viene de tu mano, viene de la mano poderosa y generosa de nuestro Señor. Uno de los versículos que nosotros también leímos en la mañana, no lo tienes que buscar, pero en el Salmo 103, el versículo 2, hablaba de que nosotros no debemos olvidar ninguno de sus beneficios. Nuevamente, a Él atribuye los beneficios que nosotros poseemos. Cualquier cosa que tú tienes, tanto material como bendición espiritual, provienen de la mano de Dios. Si me puedes acompañar también a 1 de Timoteo capítulo 6. 1 de Timoteo capítulo 6. Vamos a leer en el versículo... Vamos a leer en el versículo 9 y 10 y después vamos a leer el 17. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hundan a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Está hablando de ciertas personas que amaban el dinero y nuevamente el dinero en sí no es la raíz de todos los males. Recuerdo una vez estábamos en Puerto Aysén, pasamos a un lugar a comer como una pichanga, algo rapidito, y yo no sé si estaba pegado en una parte o la señora lo dijo, pero había una frase que no sé si cómo les decía, si dijo o estaba pegado, pero que decía que el dinero es raíz de todos los males. Y yo llegué un poco más tarde a donde estaban el pastor y los demás. Entonces le dije, pero ese versículo es diferente. Y se rió, me dijo, el pastor dijo lo mismo. Dije, ¿en serio? Sí. Y es porque claramente Dios no nos va a dar algo que es pecaminoso en sí mismo. Si el dinero lo fuera, ¿cómo Dios podría darnos algo así? Sin embargo, si nosotros amamos las riquezas, si nosotros amamos el dinero, si para nosotros se vuelve un ídolo, un Dios, entonces eso genera maldad, genera pecado y nos aleja de Dios. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Dice el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces nosotros no tenemos nada que ver con aquellos que aman el dinero, que se pierden en estas codicias, sino que nosotros debemos buscar las cosas de arriba, debemos buscar las cosas espirituales. ¿Y qué nos dice el versículo 17 acerca nuevamente de las cosas que tenemos? O sea, los ricos de este siglo mandan que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nuevamente, el ser rico no es necesariamente algo malo, pero puede ser una situación peligrosa cuando tú empiezas a confiar en tus bienes materiales como un motivo de seguridad. Porque las cosas materiales, así como vienen, se pueden ir. Algo interesante de poder estudiar en algunas áreas de la economía es ver cómo los bienes y los servicios van variando a través del tiempo. Y muchas cosas que en el pasado podrían haber sido empresas muy exitosas, hoy en día desaparecieron. Yo creo que lo más rápido o lo más oportuno que uno puede pensar son cosas como el diario. Yo cuando era pequeño, yo recuerdo muchas veces como en los semáforos las personas vendían el diario, el Divisadero, el diario IC. Ahora, esas imprentas no están. Algunas han podido adaptarse, han podido meterse a los diarios online, a las páginas web, a los blogs o a las redes sociales. Sin embargo, esa empresa murió. La gente ya no quiere comprar el diario. Nosotros podemos ver de que las cosas materiales son volátiles, de que eventualmente perecen. Todas las cosas eventualmente se echan a perder. Entonces, ¿en qué debe estar puesta nuestra confianza? Es en el Dios vivo. En Él nosotros debemos confiar y depositar
todo lo que nosotros necesitamos, depender completamente de Él, no de las cosas físicas, no de las cosas materiales, sino de Él. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da todas las cosas, dice, para que las disfrutemos. Entonces es muy bueno reconocer que la fuente de todos nuestros beneficios y de cada una de las cosas que tú tienes es Dios. No eres tú, no es tu gran habilidad de manejar las cosas. Si tú ves también las bendiciones o los beneficios espirituales, puedes ver el fruto del Espíritu en tu vida. Puedes ver que a lo mejor antes eras una persona que no tenía paciencia, pero ahora has podido manejar eso. No es fruto de tu trabajo y tu esfuerzo, es otro de los beneficios que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Entonces, no, nada de lo que nosotros tenemos proviene de nosotros, ni tiene nuestro mérito, sino que proviene de la buena y generosa mano del Señor. Ahora, si nosotros volvemos a el Salmo 68, decía bendito, y después cuando nos habla acerca de bendito sea el Señor, bendito el Señor, pero quiero que leamos un poco acerca de la frecuencia con la que el Señor nos colma con sus bendiciones. El versículo era el capítulo 68, yo no lo había guardado, por eso lo estoy buscando. El 68, el versículo 19, dice, bendito el Señor cada día. No cada mes, no cada año, no de vez en cuando, no sabemos cuándo. No, cada día nos colma de beneficios. No, nosotros vemos en el Señor un patrón constante y seguro y firme. Es una de las cosas que uno busca muchas veces en las cosas terrenales. A veces nos llama la atención una tienda porque dice 24/7. Entonces, en cualquier momento puedo ir a comprar lo que yo quiera. Probablemente nunca vas a ir a comprar algo en la noche, pero que sea 24/7, tú dices, wow, qué bueno que está abierto toda la noche. La ayuda que el Señor nos brinda es cada día y es sin falta. Por ejemplo, no tienes que buscarlo, pero en el libro de Mateo, en el capítulo 5 y en el versículo 45, la Biblia dice que Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Y cuando está hablando acerca de la justicia y de la imparcialidad que tiene el Señor, nosotros podemos darnos cuenta de que Él no solo es imparcial y que Él ama, da su lluvia y su sol sobre justos e injustos, sino de que podemos ver cierta periodicidad. Yo nunca he tenido un día en Coyhaique en donde el sol no haya salido, en donde todavía esté de noche. Probablemente días en los que está nublado, pero gracias a Dios que Él hace salir su sol todos los días, sin falta. Qué difícil serían nuestros días si estuviera de noche todo el día. Son cosas que uno no considera. Quizás a veces lo paulatino que son las provisiones del Señor hacen que nosotros las tomemos por sentado, que no apreciemos las cosas más pequeñas que el Señor nos da en nuestra vida, porque siempre las hemos tenido. Es gracias a esta fiel periodicidad que nosotros podemos estar agradecidos. Si no fuera porque Él nos da cada día el aire que respiramos, el aliento que necesitamos para despertarnos en la mañana, Él no solo nos da las cosas más superficiales, sino las cosas más importantes y las cosas más insignificantes a nuestros ojos, pero esenciales para nuestro día a día. Él las provee. Acompáñame a Hechos capítulo 17. Hechos 17. Vamos a leer el versículo 28. Hechos 17, 28. Dice así: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, este versículo nos muestra de que no solo el Señor nos da cosas para vivir, es gracias a Él que nosotros estamos vivos. Sin Él y sin su provisión constante, nosotros no podríamos seguir viviendo. Sin su provisión, nosotros no tendríamos la ropa que tenemos para vestir, la comida que tenemos. Justo el día de ayer le decía al pastor, meditaba un poco en esto, porque era de noche, no recuerdo qué hora era, quizás a las 9:30. Tenía hambre y dije, me voy a hacer un arroz. Me puse a hacer el arroz y dije, ¿qué puedo colocarle al arroz? Y toda mi carne estaba congelada. Entonces dije, voy a comer arroz solo. Arroz solo, ¿no? Le puse un caldo Maggi, fue secreto caldo Maggi, y se queda bien rico. Y me comí mi arroz solo. Y luego pensaba,
Comía arroz solo y no arroz con algo más. ¿Por qué? Porque toda mi carne estaba congelada. Pero pensaba, qué bendecido soy de poder tomar esa decisión. De poder decir, oh, no comí carne porque se me olvidó de congelarla. Quizás hay gente que no come carne porque no le alcanza. Quizás hay personas que ni siquiera pueden comer arroz. Y yo tenía esa oportunidad de decidir. Conversaba con pastor y él me decía, quizás hasta podrías haber salido a comprar carne y haber tenido carne en el sartén y en mi plato y carne en el congelador. Pensar en esas cosas tan simples nos hace recordar y agradecer la provisión diaria y constante del Señor. Si nosotros volvemos al versículo, hablaba acerca de que Él nos da las bendiciones cada día, pero la palabra que Él utiliza para esto es colmar. La palabra colma. Esa es la medida de su bendición. Nosotros hemos visto ya quién es la fuente de la bendición, el Señor. ¿Cuál es la frecuencia de la bendición? Cada día, constantemente. Y también vemos la medida de su bendición. Una medida colmada, una medida abundante. No sé si te ha pasado, si tienes la posibilidad de ir a comer afuera, una de las peores cosas que te puede pasar es quedar con hambre. No sé si te ha pasado ir a un lugar, porque ir a comer a un lugar es caro en sí mismo. No importa que sea el lugar más barato, siempre va a ser más barato cocinar en la casa. Entonces, de repente, de vez en cuando, poder darse ese gusto de ir a comer a un lugar y de pagar y que te llegue la comida y que quedes con hambre. Entonces, oh, qué lástima. De hecho, a mí me gusta mucho la cocina y ver videos de esas cosas, y yo a veces siento que no sé si iría a un lugar que son 3 estrellas Michelin, 5 estrellas Michelin, porque son menús de degustación, entonces te dan cositas así. Y yo entiendo que te dan varias, pero digo, wow, sé que uno paga por la calidad, por la experiencia, por muchas veces incluso por la mano de quien está cocinando, pero digo, qué pena quedarse con hambre. La medida con la que el Señor nos da no es una medida así, es una medida colmada. Esta palabra la aprendí cuando uno está viendo recetas y siempre hay diferentes tipos de... muchas veces, no todas las medidas están en gramos, ¿no? A mí me gusta de que estén en gramos porque tengo la pesa y así no me equivoco. Pero muchas veces dice una taza o una cucharadita o una cuchara. Y muchas veces en recetas donde se ocupa harina dice una taza colmada de harina. ¿Qué significa una taza colmada de harina? No significa la taza hasta el límite. Eso es una taza al ras. Es decir, hasta donde llega, eso es al ras. Pero una taza colmada quiere decir que uno le echa y que queda una montañita y que se está cayendo por los lados. Eso significa una medida colmada. Y esa es la medida con la que el Señor provee cada día. Eso es algo importante. Cada día. Esa es con lo que el Señor nos está dando. Con ese tipo de medida es lo que el Señor provee para nosotros. ¿Se acuerdan del versículo que leímos en 1 Timoteo 17? Decía de que debemos depositar nuestra confianza en Dios, que nos da todas las cosas en abundancia. Así es como el Señor provee. Por ejemplo, en Santiago 1, cuando nosotros vemos acerca de la sabiduría, dice que nosotros podemos pedirle a Dios y Él da a todos en abundancia y sin reproche. Esa es la manera con la que el Señor provee por nosotros, de nuevo, cada día. Es eso lo maravilloso. No solo la frecuencia constante y segura, sino la cantidad que muestra su corazón generoso y bondadoso con nosotros. Acompáñame a Efesios, por favor. Efesios 3:20. Efesios capítulo 3 y el versículo 20. Me pasé, ahí sí. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Me gusta que se le describe a Él como que Él es capaz de hacer todo mucho más abundante de lo que nosotros podemos pedir o entender. ¿Cuántas veces te ha pasado que el Señor provee de maneras milagrosas y tú dices, ¿de dónde sacó el dinero el Señor? ¿De dónde sacó para poder proveer para estas cosas? Es porque el Señor provee de manera abundante y generosa. Y eso es algo con lo que nosotros nos podemos regocijar. Cuando yo estudiaba esta parte, pensaba en cómo el Señor desafiaba a Israel en cuanto a sus diezmos en el libro de Malaquías. Entonces, a diferencia de nosotros, que nosotros debemos dar como proponemos en nuestro corazón, y Dios quiere que demos. Sin embargo, los israelitas lo tenían por ley, y ellos no estaban diezmando, y Dios estaba muy molesto con ellos. Y en el libro de Malaquías dice que le estaban robando incluso.
en sus diezmos y ofrendas. Y entonces me gusta porque Dios, cuando tú ves en la Biblia, el estándar es que no es bueno que nosotros probemos a Dios. Cosas como, por ejemplo, la que hizo Gedeón, de decir, pero voy a dejar un vellón aquí, y si se moja, así, y si luego este queda seco y el pasto mojado. Ese tipo de dudar en lo que el Señor nos ha dicho no es bueno. Pero aquí el Señor les desafía. Si tú me puedes acompañar a Malaquías 3 es el último libro del Antiguo Testamento, el versículo 10. Dios desafía al pueblo, dice, probadme, en el versículo 10. Dice, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El Señor estaba diciendo, quiero que prueben mi capacidad de dar en abundancia y de manera generosa. Si ustedes confían en mí, estaba diciendo, yo soy capaz de proveer para que no les falte y les sobre. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Y ese Dios que nosotros leemos aquí es el mismo Dios al que nosotros servimos y adoramos, y el mismo Dios que provee por nuestras necesidades cada día. Así es su mano generosa. Un buen disclaimer, una buena advertencia antes de avanzar es que debemos ser muy cuidadosos de medir la abundancia de los beneficios que el Señor nos da solo en cosas materiales. Porque sin duda que el Señor provee en cosas materiales de manera muy abundante y generosa. Yo creo que aquí nadie podría quejarse de cómo el Señor ha provisto en cuanto a ese tipo de cosas. Sin embargo, la provisión de Dios va mucho más allá que lo material, y sus bendiciones espirituales son aún más importantes y valiosas. Por ejemplo, acompáñenme, lo mencioné, pero me gustaría que lo leyéramos brevemente en Efesios capítulo 2, el versículo 8 hasta el versículo 10. Efesios 2, 8, 9 y 10. Qué rico. No sé por qué, quizás tenía sed, pero está muy buena el agua. Gracias, Jato. El mejor agua que ha mandado en mi vida. Efesios 2, 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué está diciendo este versículo? La salvación no es por nuestros méritos, no es algo que hayamos hecho nosotros, sino que es un regalo, algo que Dios ha dado a nosotros. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios no solo se preocupa de la salvación, se está preocupando de darnos estas buenas obras con las que nosotros podemos andar y caminar. Así es su generosidad, y no se reserva entonces solamente a las cosas físicas, sino también a las cosas espirituales, a las cosas que realmente importan. Eso me lleva al cuarto punto. ¿Cuáles son los beneficios que el Señor nos da? Vimos que el Señor es la fuente de los beneficios, que su frecuencia es cada día, su medida es una medida colmada y generosa, abundante. Y nosotros también podemos ver los tipos de beneficios que Él nos da. Sin duda el más importante es la salvación. Aquí vemos de que la salvación es un regalo. Justo el día de ayer toqué una puerta, hablé con una señora y le preguntaba acerca de si ella estaba segura que iría al cielo. Y ella me dijo, bueno, no lo sé porque depende de cómo nos portemos. Eso me dijo. Esa es una respuesta muy común, muy común. Si tú sales los sábados, o incluso no solo los sábados, si tú hablas con personas y les preguntas acerca de la salvación, te van a decir, bueno, depende de cómo nos estemos portando, estamos haciendo el esfuerzo. Ese tipo de respuestas son muy comunes por esta falsa enseñanza que abunda en la religiosidad chilena y sobre todo aquí en la ciudad de Coyhaique, que la gente cree que si uno se porta bien y hace buenas cosas va a ir al cielo. Algunos, ya sea asistiendo a una iglesia, algunos ni siquiera en eso, sino solo tratando de orar en su casa o leer la Biblia de vez en cuando y ser un buen trabajador y una buena mamá y un buen papá. La Biblia nos dice que nada de eso nos va a salvar. De hecho, la Biblia describe nuestras justicias en Isaías 64 como trapos de inmundicia. ¿Cómo vas a limpiar la mancha del pecado con un trapo sucio? Sin embargo, el Señor nos entrega un regalo. Vemos ahí de nuevo su generosidad. Y muchos de los versículos que hablan acerca de la salvación, nosotros podemos ver que está implicado el dar. Podemos de nuevo ver su bondad y su generosidad. En Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces nosotros podemos ver también, por ejemplo, en
En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el mayor regalo y la mayor provisión que nosotros podemos ver es la salvación por medio de Jesús. Solamente por medio del sacrificio de su sangre y depositando nuestra confianza en quién es Él y lo que hizo por nosotros, nosotros podemos tener este regalo de la vida eterna. Pero no acaba ahí. El Señor nos da su Espíritu Santo. Él prometió en Juan 14:26 que iba a venir el Espíritu Santo, este Santo Consolador, a acompañarnos y que nos va moldeando su imagen y nos va dando el fruto del Espíritu Santo. Había notado también el fruto del Espíritu como una de las bendiciones que el Señor nos da. Cuando el Espíritu Santo mora dentro de ti, empieza a generar una gran lista de características maravillosas como el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, todas ese tipo de cosas que tú puedes empezar a ver acerca del fruto del Espíritu también son un gran regalo que el Señor nos da por medio de su generosa mano. La palabra del Señor también es otra de las cosas que el Señor nos provee y nos da en abundancia. A veces nosotros no somos capaces de dimensionar lo bendecidos que somos por tener las palabras del Señor escritas en nuestro lenguaje y disponibles para nosotros en cualquier momento. No es así en todo el mundo. No en todas las partes del mundo tú puedes abrir una Biblia o siquiera encontrar una Biblia. No es así. Gracias a Dios de que la Biblia es el libro más vendido, está impreso básicamente en todos los lenguajes que tienen un sistema de lectoescritura. Sin embargo, no es así en todas partes. Y personas son perseguidas por tratar de hacer copias de las Escrituras. Si tú incluso estudias un poco el origen de la Biblia Reina Valera, tú vas a ver que quienes tradujeron esta Biblia corrieron peligro por hacer esto. Entonces, nosotros muchas veces no somos capaces de apreciar el privilegio y la bendición de que Dios nos haya provisto la posibilidad de tener sus palabras inspiradas y preservadas en nuestras manos. Acompáñenme a leer un salmo rapidito, en Salmo 1, el versículo 1 y 2. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si nosotros encontramos nuestra delicia en la ley de Dios, vamos a poder estar agradecidos. Cuando tú puedes leer lo que Él dice, puedes ser exhortado por la palabra y puedes aplicar lo que este libro dice a tu vida, vas a estar agradecido, vas a decir: wow, Señor, gracias por lo que yo puedo encontrar en tu palabra. Vas a poder decir eso. Si por otro lado no la lees, no la pescas, está para ahí en tu casa juntando polvo, entonces claramente que no vas a dar gracias por algo así. Qué bueno es que el Señor nos ha dado su palabra. También otra de las cosas, lo dejé en cuarto lugar porque quizás es lo que más pensamos, pero no es lo más importante, es la provisión material. Sin duda que el Señor provee por nosotros en cuanto a comida, bebida, abrigo, todo lo que necesitamos y mucho más. El Señor habla acerca de esta promesa de que si nosotros buscamos primeramente su reino y su justicia, Él iba a añadir lo que es comida, bebida y abrigo. Pero yo creo que aquí, nosotros todos aquí tenemos eso y más. Eso y mucho más de lo que nosotros necesitamos. En el Salmo 37, si me pueden acompañar ya que estamos en el libro de Salmos, el versículo 25. Dice: joven fui y he envejecido. A eso digo amén. No es cierto, no es cierto. Yo todavía estoy joven. Y ustedes también. Dice: y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios es bueno con aquellos que le buscan y le aman. Dios provee de las cosas materiales. Nosotros no solo disfrutamos lo que mencionaba hasta ahora, sino que también podemos disfrutar y Él provee de compañía e intervención en nuestras vidas. La Biblia nos enseña en Romanos 8 que a los que le aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Algo así dice, esa fue la versión Nacho. En Romanos 8:28 dice eso. Nosotros podemos ver de que el Señor no solo se preocupa de todo, proveer todo lo anterior, sino que se preocupa de poder guiar nuestra vida y encaminar nuestros caminos para que todas las cosas nos ayuden a bien. La lista podría seguir y seguir. Yo noté algunas otras cosas más, por ejemplo, la familia. En el libro de Proverbios, en el capítulo 18, en el versículo 22, dice que el que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Jehová.
En el Salmo 127, el versículo 3, dice que cosa de estima es el fruto del vientre. Entonces nosotros podemos ver, si tú estás casado, si tú tienes padres, si tú tienes hijos, todos esos son motivos de gratitud y son otros de los beneficios que el Señor nos ha dado. Lo conversaba hace no mucho creo que fue con la hermana Soledad, que en mis lecturas hace un tiempo nunca me había dado cuenta. Cuando uno lee la historia de cuando David logra rescatar el arca y la traslada no con los métodos que Dios dice, y un hombre pierde la vida por eso, por haber desobedecido las instrucciones de Dios. La dejan en la casa de un hombre que se llamaba Obed-Edom. Y la Biblia dice que Dios bendijo el hogar de Obed-Edom. Y si tú lees luego en el libro de Crónicas, empieza a dar una lista de todas las personas que sirvieron con David en muchas áreas. En la música, en la puerta. Y empieza a mencionar esta familia y sus hijos, esta familia y sus hijos. Y normalmente todas las familias tenían 4 o 5, pero la familia de Obed-Edom tuvo 8 hijos. Y después dice, porque Jehová bendijo la casa de Obed-Edom. Entonces los hijos también son provisión del Señor y de una fuente de bendición. Ahora, hemos podido ver todo esto. ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Como decía el Salmo 68, el versículo 19, decía, bendito el Señor. Todas estas cosas que nosotros vemos que el Señor ha hecho por nosotros, que Él es la fuente de nuestra bendición, que Él cada día nos colma, nos llena de abundantes beneficios. Y todos estos beneficios que hemos mencionado hasta ahora, ¿cuál es la reacción que debe generar en nosotros? Debe generar gratitud y alabanza. Eso debe generar en nosotros. Si tú eres capaz de reconocer y entender todas estas cosas y cómo se van ejemplificando en tu vida, en cada vida va a ser diferente. Tú vas a poder darte cuenta, wow, realmente debo bendecir y agradecer a Dios por todo lo que me ha dado, por todo lo que ha hecho conmigo. La reacción del salmista fue bendecir a Dios y debería ser tu reacción también. En el libro de Primera de Tesalonicenses 5:18, pastor lo leyó también de la mañana, decía que nosotros debemos dar gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad. Me pasa mucho que personas me han preguntado, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hace un tiempo un joven me preguntó y pidió oración también. Me dijo que me gustaría orar por dirección y la voluntad de Dios para mi vida. Y es bueno poder encontrar versículos que lo dicen textualmente. Esta es la voluntad de Dios para tu vida. Bueno, Primera Tesalonicenses 5:18 dice que debemos dar gracias a Dios en todo porque esta es su voluntad. ¿Qué cosa más clara que eso? Aquí no hay interpretación, aquí no hay que ser un erudito ni un teólogo experto para poder darte cuenta que Dios quiere que seas agradecido con las cosas que te ha dado. Parte de la oración cuando nosotros hablamos con Él debe ser gratitud. Y muchas veces es lo que menos está si es que no está ausente, si es que nuestra oración no se convierte en una lista de peticiones. Pero Dios quiere escuchar alabanza de nuestros labios y quiere escuchar gratitud también. De hecho, uno de los versículos lo estudiamos fue el domingo pasado en Filipenses 4, el versículo 6. Cuando nos habla acerca de cómo Dios quiere escuchar todas nuestras peticiones y dice que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿y qué dice después? Con acción de gracias. Es decir, Dios quiere escuchar de nosotros nuestras peticiones, sí, pero quiere escuchar nuestra gratitud también. Y esa paz que después menciona en el versículo 7 viene cuando tú estás agradecido y contento, no solo porque tú sabes de que Dios escuchó tu oración y que tiene el control de las cosas, sino porque tú estás agradecido de lo que Dios ha hecho y de lo que va a hacer conforme a tu oración también. Acompáñeme a Colosenses, por favor, Colosenses capítulo 3. Dice el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Me gusta el capítulo 3, nos da un gran resumen de cómo nosotros debemos actuar. De hecho, el versículo que uno suele tener como lema, o uno lee del capítulo 3, es el 23, y dice que todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. Y amén, ¿de acuerdo? Y todas las cosas que nosotros debemos hacerlo, como dice el 17 también, que es en el nombre de Él, pero después dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Una de las cosas buenas que uno puede ver de obedecer a Dios y
y de poder empezar a caminar con Él es que Dios empieza a bendecirnos y vamos a empezar a ver su provisión en nuestras vidas. Como les mencionaba, una provisión en todo el espectro, no solo cosas materiales, sino en cosas espirituales. Y qué fácil es empezar a olvidar las cosas que Dios ha hecho. Qué importante es de que nosotros hagamos todo para Él y siempre dando gracias por medio de Él. Qué importante es reconocer, Él es la fuente de todas las cosas. Él me colma de bendiciones cada día. Y puedo numerarlas y contarlas y nunca acabar. Y poder entonces actuar con gratitud y alabanza hacia Él. Les voy a pedir que me acompañen orando y con eso vamos a terminar.